Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Y espero todos estén disfrutando la presencia del Señor. Estamos aquí como los que están detrás de cámara, en Zoom, podamos estar disfrutando de la presencia del Señor. Porque para eso hemos venido, para estar con Él, ¿cierto? Y sabemos que estamos con Él, sabemos que Él está con nosotros. Y que este es un tiempo muy hermoso para el Señor, muy hermoso para nosotros también, porque se cumple su propósito este día, de poder adorarle en todos los sentidos, en todas las formas. Podemos adorarle a nuestro Dios. Una forma de adorarle también es meditando, escudriñando y aceptando su palabra, ¿no? Palabra de Dios, que es alimento para nuestro espíritu, es alimento para nuestra fe y crecimiento para nuestra fe, y es también palabra que nos hace libres, palabra que es viva, eficaz, que renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, para ser transformados a la imagen de aquel que nos ha llamado. Transformados a la imagen de Cristo. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Entonces quiero que busquen su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 a 10. Primera de Juan, capítulo 3, 4 a 10. Seguimos en la serie La perseverancia, la permanencia de los santos. Ya nos vamos acercando para poco a poco ir terminando ya esta serie. Lo que estaba revisando ayer, ya lo que nos queda es poco. Prácticamente estamos abordando todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la perseverancia y la permanencia de los santos. Espero que el Señor, que todos estos mensajes, todas estas enseñanzas les esté siendo de bendición, les esté realmente fortaleciendo, sobre todo animando y convenciendo a perseverar, a permanecer en el Señor. En todo lo que hemos ido descubriendo, escudriñando, meditando en las Escrituras, todos los mensajes que hemos tenido. La verdad que no sé cuántos mensajes se han predicado sobre esta serie, creo que son más de 25 o más de repente, no lo recuerdo, no los he contado, en realidad no los he contado, no todos los he grabado, una gran parte sí, creo que la mitad estoy grabando de esta serie, la otra mitad no he grabado, pero en algún momento cuando la tenga que predicar nuevamente con otros que no conocen de este tema, pues lo grabaré, lo que falta. ¿Amén? Pronto voy a comenzar a subirlos al canal de YouTube de nuestra iglesia para que ahí puedan tener ustedes acceso a poder verlos nuevamente, estudiarlos, escucharlos, para recordar, porque es bueno que recordemos, y es bueno que lo pongamos en práctica. ¿Okay? Principalmente que lo pongamos en práctica. Ok. Bien, leamos juntos entonces Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Lean conmigo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio.
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Verso 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Padre, en el nombre de Jesús, no podemos continuar, Señor, sin antes ponernos nuevamente en la enseñanza, en la dirección, la revelación, el rema del Espíritu Santo, Señor, que fluye en nosotros. No tenemos ninguna capacidad humanamente, Señor, para poder entender las Escrituras y poder llegar, Señor, a descubrir lo espiritual, que es lo que nos compete conocer, Señor, y descubrir en este momento. Por eso, Señor Jesús, me hago a un lado en este púlpito, Señor, para que seas tú tomando tu lugar, sea tu Espíritu, Señor, fluyendo la palabra, iluminando nuestros corazones, usándome, Señor, para que tu Espíritu trace con precisión la palabra de verdad y la siembre en nuestros corazones, Señor, de manera, Padre, que se haga viva y eficaz, poderosa en nuestro corazón, pidiéndote, Padre, que también la palabra eche sus raíces profundas para que estemos arraigados solo en ella y demos el fruto que te glorifica. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sea el espíritu de sabiduría, de conocimiento y el espíritu de revelación el que empiece a fluir en nosotros en este momento. Y que todo entendimiento sea revelado, todo conocimiento sea revelado por ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Añade enseñanza, Señor, en este momento para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este pasaje yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, por lo menos los que tenemos mucho tiempo en la fe, mucho tiempo en el Señor y que tenemos el buen hábito de leer y meditar las Escrituras, ¿no? No sé cuántas veces he leído la Biblia completa, pero la he leído varias veces en todos mis años que tengo en el Señor. Y pues siempre que paso por enseñanzas, leo textos, he ido marcando, ¿no? A lo largo de mi lectura y de estudio de la palabra de Dios en mis años de cristiano, de creyente en el Señor, siempre encontramos una enseñanza adicional y recordamos lo que también ya hemos aprendido en algún momento, ¿no? Por lo menos, si tenemos el buen hábito de escribir en nuestras Biblias, ¿no? Por lo menos los puntos principales que el Señor nos enseña, en los márgenes ir escribiendo para que cuando volvamos a leer esos pasajes podamos recordar lo que aprendimos y al recordarlo poder pues nosotros ver si estamos caminando a la luz de esas verdades que el Señor nos ha enseñado. Amén. Entonces, este pasaje de 1 Juan 3, 4 al 10 nos pone también en la línea de nuestra serie temática, la perseverancia, la permanencia y los santos. Si ustedes han observado ahí al leer conmigo en el versículo 6, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces la palabra permanece la encontramos también en este versículo. Y por cierto, en la carta de 1 de Juan es donde más se repite la palabra permanecer. En otras cartas, libros del Nuevo Testamento. Por eso todavía estamos ya abordando ya casi todo lo que 1 de Juan no enseña acerca de la permanencia de los santos. ¿Ok? Dice, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces,
Vamos a observar este pasaje y vamos a estudiarlo juntos, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender o recordar, si es que las conocemos, ¿no? Y enseñanza que el Espíritu va a añadir a nosotros. Dice Juan en este versículo 6 que los santos permanecen en él, o los que permanecen en él no pecan. Interesante, ¿no? Porque hay mucha gente en la iglesia que dice que permanece en él, pero sin embargo está pecando, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante en el sentido de lo que está diciendo Juan aquí. Recordemos un poco el contexto para podernos ubicar y poder entender por qué Juan escribe esta porción de la Escritura a los cristianos, a todos los cristianos, porque la carta de Juan no va dirigida a una iglesia específica como las cartas de Pablo iban dirigidas a ciertas iglesias específicas o grupos de iglesias en una localidad. La primera carta de Juan escribe a toda la iglesia universalmente hablando y de todos los tiempos, ¿no? Y para poder entender por qué Juan escribe estos versículos acerca de que de aquel que permanece en Cristo no peca y que todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido, tenemos que primero entenderlo a la luz del contexto para poder nosotros entender cómo es que lo entendieron ellos también. Y nosotros traerlo a nuestro contexto. Porque nuestro contexto, si bien es cierto, estamos en una cultura diferente a la de ellos, estamos en un tiempo distinto al de ellos, sin embargo, estamos bajo la misma realidad que ellos. ¿Y cuál es la realidad de ellos? Que dentro de la iglesia hay metido, hay infiltrado mucho falso maestro, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos evangelistas, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros. Amén. En ese sentido, estamos en la misma situación, en la misma condición, en la misma realidad, enfrentando y luchando contra esa corriente opuesta a Dios, una corriente que se ha metido a la iglesia del Señor y que está engañando a mucha gente. Está engañando a mucha gente y lo peor de todo es que mucha gente está creyendo el error, está creyendo el engaño y va tras esas enseñanzas. Enseñanzas que tienen como propósito, ¿no? Que tienen como fin que la gente siga al hombre, no siga a Cristo, no siga a Dios, siga al hombre, ¿no? ¿Se entiende? En el tiempo de Juan, cuando Juan escribe esta carta, recordemos, y él mismo lo menciona aquí en el capítulo 2, que había gente entre la iglesia en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, que negaban la deidad y la humanidad de Cristo Jesús. Estos eran los falsos maestros que tenían el espíritu del anticristo. Eso es bueno recordarlo. Pero ¿por qué negaban la humanidad de Cristo? ¿Por qué negaban la humanidad de Cristo? Porque ellos no creían en que Cristo había venido en cuerpo humano. ¿Por qué no creían que Cristo había venido, Jesús había venido, no encarnado en hombre, el Dios encarnado en el hombre? Porque ellos negaban la humanidad de Jesús. Porque estos falsos maestros buscaban justificarse de la práctica de sus pecados. Y ahorita lo van a entender. Porque esta gente, que si bien es cierto, operaba un espíritu que negaba la humanidad, negaba la deidad de Jesús, habían sido educados y seguían la educación filosófica en la cual habían crecido seguramente o habían aprendido en algún momento y los había formado religiosamente bajo creencias gnósticas. Eran falsos maestros que tenían una filosofía gnóstica. ¿Y en qué se basaba la enseñanza gnóstica? Se basaba en que el cuerpo físico era malo. El cuerpo físico era malo, el cuerpo físico era totalmente corrompido,
lo que sucediera con el cuerpo no era tan importante, porque lo que era materia o lo que es materia, para ellos, para los gnósticos, estaba relacionado con el mundo espiritual oscuro y maligno. Por lo tanto, no había problema de dar rienda suelta a satisfacer todos los deseos, todos los placeres del cuerpo y pecar todo lo que quieran. Por eso, ellos consideraban que el cuerpo físico era algo corrupto, malo, inservible, que cuando muriera se acabaría el tema del cuerpo. Ellos creían que solamente lo espiritual no era relacionado ante lo que es el alma y el espíritu, y que el alma y el espíritu podían salvarse únicamente si es que algunos lograban alcanzar un alto grado de conocimiento. Amén. Ellos creían que el cuerpo no llegaría al cielo. Por lo tanto, dale rienda suelta a todos sus deleites, a todos sus placeres, ¿no? Dale como quieras. ¿Se entiende? Por eso, ellos no creían que Jesús había venido en carne, porque consideraban justamente y pensaban, ¿cómo es que un Dios divino, un Dios supremo, pudiera venir en cuerpo o en carne humana, siendo el cuerpo algo corruptible, algo imperfecto, algo inservible, algo que no sirve, que no se va a salvar? ¿Se entiende? Pero Jesús vino en cuerpo, Jesús vino en carne, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en lo espiritual, pero nos dio un cuerpo, y el cuerpo también está a la espera de la promesa del Señor de que también será salvado y será glorificado en el día del Señor. Amén. El cuerpo también es parte de la vida espiritual del creyente, pero no era parte de la vida espiritual de los gnósticos. ¿Se entiende? Por esa razón y de esa manera, ellos siempre buscaban justificarse de la práctica de sus pecados. Para ellos no era pecado darle rienda suelta a los deseos y los placeres del cuerpo. Fornicación, adulterio, ¿no? La gula y todo lo que no, lo que atenta contra el organismo, el cuerpo humano, y que es pecado, para ellos no lo era. Ellos se justificaban, ¿no?, con esa filosofía, con esa creencia gnóstica. Pero miren, creían que solo el alma y el espíritu se podían salvar si alguien alcanzaba un conocimiento superior. Pero si observamos estos pasajes, ¿no?, vemos que Juan va a destruir esa filosofía gnóstica que se había metido a la iglesia, y que parece que algunos la estaban siguiendo. No todos, evidentemente, ¿no? Siempre hay alguien que está descuidado, alguien que está vulnerable, alguien que está desconectado, alguien que está débil en la fe, alguien que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, alguien que no tiene mucho fundamento, mucha base bíblica, corre el riesgo de poder ser contaminado y corre el riesgo de poder ser engañado y de seguir lo que no debe en su vida. Puede suceder. No toda la iglesia es perfecta. No toda la iglesia es nacida de nuevo. No todos los que participan realmente han nacido de nuevo, y no todos los que participan han madurado, han crecido. Algunos todavía son infantes a pesar de los años que tienen de creyentes, siguen siendo infantes, ¿no? Muy parecidos a los corintios, que tenían 3 años de haberse convertido, de haber nacido de nuevo. Sin embargo, Pablo les dice, ustedes son cristianos carnales, son inmaduros, son bebés espirituales, todavía tienen necesidad de leche cuando ya deberían estar comiendo carne, le dice. ¿Cierto? Bueno, pues
gente así en la iglesia puede ser contaminada con el error. Y hoy en día la gente está más expuesta todavía por las redes sociales, por el internet, ¿no? Por todos estos canales, ¿no? Donde se difunden videos, se difunden audios y donde todo el mundo tiene acceso, en todo el mundo. Hoy publicas algo y a nivel mundial ya lo están viendo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ir un paso más adelante a las tinieblas, porque las tinieblas usan el internet. Lo usan más y mejor que los mismos cristianos. A veces los cristianos lo usamos mal, cuando deberíamos de usarlo correctamente para bombardear por las redes sociales con el evangelio, con la palabra, con videos, con enseñanzas que pueda ayudarnos a llegar a la gente y la gente pueda salir del error, pueda salir del engaño y pueda volverse de todo corazón a Dios, ¿no? Y puedan ser salvos y tener vida eterna con el Señor. Cuando leemos este pasaje, hermanos, nos damos cuenta de que el énfasis de Juan aquí radica en lo que se practica. Si ustedes notan, la palabra practica se repite varias veces en este pasaje, lo cual se establece como una palabra que está poniendo un énfasis. Cuando una palabra se repite varias veces en las Escrituras, es porque Dios quiere mostrar énfasis y quiere que pongamos atención a esa palabra. La palabra practica es una palabra que nos desarrolla un tema aquí. Y Juan lo está desarrollando. Y miren aquí, lo que practicamos muestra o pone en evidencia lo que realmente somos. Lo que practicas pone en evidencia lo que realmente eres. Lo que practica alguien mostrará si realmente permanece en Cristo o si no permanece en Cristo. Eso es lo que Juan les está enseñando a la iglesia. Observen lo que practica alguien. Observen su vida. Y ustedes van a poder discernir si permanece en Cristo o no permanece en Cristo. Amén. Lo que practicamos muestra lo que somos. ¿Qué es lo que ve la gente de tu vida? ¿Qué es lo que ve la gente de tu vida práctica? De lo que practicas. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? ¿Qué es lo que tú muestras con lo que practicas? ¿Muestra que permaneces en Él o muestra que no permaneces en Él? Amén. Lo que practicas muestra si eres de Dios o no eres de Dios. Eso es lo que le dice Juan a la iglesia. Observen, le dice. Observen lo que estos falsos maestros están practicando. Y ustedes dense cuenta que no permanecen en Cristo, que no son de Dios, ¿no? Y luego les dice, hijitos, no se dejen engañar, les dice. Entonces estos falsos maestros estaban realmente embarcados en querer engañar a la gente en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, quiero que observemos y estudiemos aquí en base a lo que Juan contrasta en relación al que permanece en Cristo con aquel que nunca permanece en Cristo, ¿no? Y que Juan aquí les va a enseñar en este pasaje a la iglesia para que no se dejen engañar, ¿no? Juan mismo dice en el verso 7, hijitos, que nadie los engañe. Dile a tu hermano, a tu hermana que está al costado, dile que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Que nadie les engañe. No te dejes engañar.
No te dejes engañar, no te dejes engañar por las apariencias. Los jóvenes no se dejen engañar por las apariencias de los amigos, de las amigas, ¿no? No se dejen engañar. Podemos tener amigos, amigas y relacionarnos con gente que no es del Señor mientras esa gente no tenga prácticas que sean malas. Porque corres el riesgo de contaminarte, de seguirlas. Y mucha gente, generalmente los jóvenes cristianos que se conectan emocionalmente con las amistades, ¿no? Terminan abandonando al Señor por seguir a los amigos, por seguir a las amistades, ¿no? Y de pronto sus vidas están siguiendo los mismos ejemplos, los mismos patrones, aunque vayan a la iglesia, están engañados. Están engañados. Entonces, estudiemos ese contraste que Juan enseña aquí y nos enseña a nosotros acerca de lo que él enseña de aquel que no permanece en él y de aquel que permanece en Cristo. Vamos por el verso 4 del mismo capítulo que dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que enseña aquí de aquel que no permanece en él? ¿Qué es lo que enseña Juan? Dice que el que no permanece en él, practica el pecado. Si tú ves a alguien en la iglesia que practica el pecado, claro, no le vas a decir tú eres del diablo, ¿no? Pero si vemos a alguien que no está corrigiendo su manera de vivir, si vemos a alguien que no está caminando como debe caminar, tenemos que orar por él o por ella, tenemos que ayudarle con amor, con mansedumbre, con dominio propio, con el fruto del Espíritu, ayudarle a ver su mal camino, su mala práctica de vida, su mal comportamiento espiritual, ¿no? Enseñarle con la palabra, instruirle, hacerle ver para que la persona pueda, ¿no?, tomar conciencia de su realidad y ayudarle a tomar una decisión de abandonar esas cosas. Juan dice que el que no permanece en él practica el pecado. Pero es interesante porque él le da significado aquí a lo que es pecado. Y dice acá, miren, el que practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En este contexto, Juan está diciendo que pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, él está diciendo que el que no permanece en él es alguien que practica la infracción de la ley y por lo tanto está practicando el pecado. Ahora, entendamos aquí, hay un verbo que tenemos que estudiar aquí, un verbo griego que tenemos que estudiar aquí, que es la palabra o el verbo practicar. Significa hacer habitualmente. Hacer habitualmente. Es decir, tener un estilo de vida permanente. ¿Por qué? Porque el tiempo del verbo practicar está en presente continuo. Y el presente continuo en el griego significa un verbo que se está dando siempre, todo el tiempo, se está manteniendo, se está ejecutando. Por eso significa hacer habitualmente, vivir habitualmente o tener un estilo de vida permanente. ¿Pero de qué? De pecado. ¿Se entiende? Ahora, infracción de la ley, es la otra palabra que tenemos que estudiar, significa quebrantar la ley moral de Dios. Quebrantar la ley moral de Dios para vivir de acuerdo con mi propia moral, a mis propias normas
y gobernar yo mi propia vida. Eso es infracción de la ley. En otras palabras, es quebrantar la ley moral de Dios para vivir como me dé la gana. Los que no permanecen en él practican la infracción de la ley, es decir, tienen un estilo de vida habitual en la cual todo el tiempo están practicando el quebrantamiento de la ley moral de Dios. Hacen lo que les da la gana. Gobiernan sus propias vidas. Les dices algo y te dicen, no, tú no te metas conmigo. Así soy yo. ¿Se entiende? ¿Les parece común ver gente así en la iglesia? Bueno, nuestra iglesia es pequeña, no hablamos propiamente en nuestra iglesia, pero muchos de nosotros conocemos a mucha gente que dice que es cristiana, pero gobierna su propia vida. Su yo los gobierna completamente. No se les puede decir nada porque si no se molestan. Ya me estás juzgando. ¿Qué tienes tú conmigo? Déjame vivir, ¿no? Gente que tiene un estilo de vida así, hermanos. Gente que tiene un estilo de vida así. En nada se ve algo del gobierno de Dios en sus vidas. Quebrantar la ley moral de Dios es desobedecer la ley. Es desobedecer los mandamientos de Dios para dirigir mi propia vida. También es quebrantar la voluntad de Dios. Gente que no le gusta caminar en la voluntad de Dios y que se ve como patrón en su vida, está practicando el pecado. Y Juan dice, esos no permanecen en Cristo. Pero en contraste, en el versículo 6, contrasta al que permanece en Cristo y dice que el que permanece en Cristo no peca. El que permanece en Cristo no practica el pecado. Es decir, no vive o no tiene una vida habitualmente quebrantando la ley de Dios y no vive como le da la gana, sino bajo el gobierno absoluto de Dios en su vida. Realmente, Cristo es el Señor, Cristo es su amo, Dios es su rey, Dios es su Señor y su Dios. Y solo a Él sigue. ¿Conocen gente así, hermanos? Sí, sí hay gente así, hermanos. Y no estamos hablando aquí de gente perfecta, de cristianos perfectos. Todavía no he llegado a ese punto. Porque aquí estamos hablando de una vida habitual, de una vida que tiene la costumbre, el hábito de pecar, quebranta la ley, quebranta la ley, quebranta la ley de Dios, no obedece, es rebelde, hace su voluntad, aunque vaya a la iglesia. Porque estos estaban en la iglesia, hermanos. Pero Juan dice, no están permaneciendo en él. No están permaneciendo en él. ¿Por qué? Porque están practicando el pecado. Ahora, ¿por qué no practica el pecado el que permanece en él? Porque el que está en Cristo tiene la revelación en su espíritu por el Espíritu Santo que Jesucristo o en Jesucristo no hay naturaleza de pecado, no ha pecado y venció al pecado. Por lo tanto, Cristo nos puede ayudar a no practicar el pecado y tener victoria sobre el pecado. Por eso no practicamos el pecado, hermanos. Porque el Espíritu Santo constantemente está revelando en nuestro espíritu la perfección de Cristo en nosotros, la pureza de Cristo, Cristo sin pecado, el que no conoció pecado, el que no practicó el pecado. Por lo tanto, nosotros estamos
unidos a esa realidad espiritualmente. Pero miren, sin embargo, el cristiano ocasionalmente va a pecar contra Dios, ocasionalmente. Es diferente a tener un hábito, una vida habitual. Ocasionalmente, en algún momento te vas a equivocar, tal vez, pero ese ocasionalmente no significa que te vas a equivocar todo el tiempo. Porque pueden pasar días en tu vida en la cual tú te mantengas en total victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el victorioso que lo venció vive dentro de ti, se revela dentro de ti por el Espíritu. Y tú estás unido a Él. ¿Se entiende? Pero en algún momento, en alguna ocasión, de repente te equivocas, tomas una mala decisión, seguiste un mal consejo, o te sedujo tu voluntad y cediste. No buscaste al Señor, no buscaste una ayuda de alguien maduro espiritualmente que te pueda ayudar y te ganó la carne y pecaste contra Dios. Pero el que permanece en Él no se queda en el error. No se queda en el error. Aunque podría darse que se mantenga en el pecado temporalmente y abriendo la puerta a que el diablo vuelva a traer las obras malignas sobre él y las que Jesús destruyó en la cruz, y que esa destrucción de esas obras malignas se cumplieron cuando tú viniste a Cristo. Amén. ¿Se entiende? La pregunta es, o la pregunta no sería, mejor dicho, si pecas o no pecas. La pregunta para nosotros sería, porque claro, la pregunta no sería si pecas o no pecas, porque ocasionalmente vamos a pecar en algún momento. Ahí, para este caso, se aplicaría lo que Juan dice en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Conmigo es una cosa preciosa, y si alguno hubiera pecado ocasionalmente, abogado de Dios. Amén. Claro que en el capítulo 2, claro, él se enfoca en el estado en el estado en el cual todavía nosotros estamos, que es la naturaleza de pecado. En el capítulo 3 él va de frente ya a las acciones, o sea, a lo que comúnmente se da cotidianamente en la vida de las personas. Es lo que se muestra como algo habitual en sus vidas. Un estilo de vida pecaminoso. Totalmente. ¿No? Totalmente. Por eso Juan hace el contraste, dice, el que permanece en él no practica, no tiene un hábito de pecar. Se equivoca en algún momento, pero no tiene un estilo de vida pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, la pregunta no es pecas o no, porque cada uno de nosotros peca. La pregunta sería, ¿cómo reaccionamos cuando pecamos? ¿Qué reacción tienes cuando tú sabes que estás pecando contra Dios? ¿No? ¿Te rindes al patrón del pecado y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede darte? Porque el que permanece en él tiene una respuesta cuando sabe que ha pecado contra Dios. Rapidito, humildemente, viene a los pies del Señor y le dice, Señor, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti. Límpiame, Señor, y vuélveme a la comunión contigo. Pero puede darse el caso de que alguien persista y su vida se contamine y temporalmente esté pecando o esté practicando un pecado. Pero el que permanece en él no se va a quedar en ese estado todo el tiempo. Va a regresar a Dios. Va a regresar a Dios, porque dentro de él está la simiente de Dios, dice Juan. Amén.
Y ahorita voy a explicar lo que es la simiente de Dios. Por eso le dije, vamos a estudiar más que predicar hoy día. Y hermanos, el carácter y hábito del cristiano no busca practicar el pecado, sino más bien permanecer cada día más en el Señor. Cada día tenemos más la inquietud, el deseo de permanecer en Él, de ser como Él es, de vivir como Él vivió. Amén. Pero volvamos ahora al que no permanece en Él. En el verso 5 dice Juan, voy a ir un poquito más rápido para terminar. En el verso 5 dice Juan, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él, en Cristo, no hay pecado. Amén. En Cristo no hay pecado. Él no conoció pecado, dice la Escritura. Tampoco practicó el pecado. No pecó. No tenía naturaleza pecaminosa. Estaba completamente puro, limpio. Humanamente hablando, era perfecto en su estado físico y espiritual. Amén. En contraste, porque acá está hablando de Cristo, pero lo podemos ver en contraste de manera implícita, que el que no permanece en Él, Cristo no se ha manifestado en aquel. Hermanos, no se ha manifestado Cristo en aquel que practica el pecado, en aquel que tiene una vida, un estilo de vida pecaminoso. Así te recite la Biblia, así conozca de Génesis a Apocalipsis las escrituras, te las resiste y la memorice más que tú. Porque tener conocimiento intelectual de la escritura no es una evidencia de que estás permaneciendo en Cristo. Amén. Aunque tú veas a la persona que tiene una capacidad intelectual e intelectualmente tiene conocimiento de la escritura, Cristo no se ha manifestado en él. ¿Qué significa? Que no puede tener comunión con el Señor y no puede andar en la luz divina. No puede andar en la presencia de Dios, hermanos. Si Cristo no se manifiesta en una persona, si Cristo no se revela a una persona, no puede tener comunión con él. No puede tener comunión con él alguien que está practicando el pecado. Alguien que tiene un estilo de vida así. No puede tener una revelación de la presencia de Dios y jamás va a poder andar en la luz divina. ¿Se entiende? Por contraste, en el verso 5, el que permanece en él, Cristo sí se ha manifestado. Aleluya. Cristo sí se ha manifestado, se ha revelado, se ha hecho efectivo. Cristo como el Cordero que ha quitado el poder del pecado y los hechos pecaminosos de su vida. Eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Sí hay una manifestación de Cristo en los que permanecen en él. Ha habido y sigue habiendo. ¿Se entiende? Y si vamos al verso 6, que donde estamos, Juan dice que el que no permanece en él, ni lo ha visto a Jesús, ni lo ha conocido a Jesús. Ni lo ha visto a Jesús, ni lo ha conocido a Jesús. No ha sido regenerado. Y aquí Juan es categóricamente contundente de mostrar que el que nunca permanece en Cristo no es nacido de nuevo, no ha sido regenerado por el Señor, no ha sido regenerado por Dios. Regeneración es nuevo nacimiento. Y aquí hace un contraste en quienes han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Amén. No ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, no puede tener una experiencia en cuanto a la relación con el Señor, no puede esperar
ver a Cristo y no puede conocerle y ser como Cristo. Pero el que permanece en Él, sí lo ha visto y lo ha conocido. Sí ha nacido de nuevo. Tiene una experiencia en su relación con Dios. Tiene una relación experimental con Dios en la cual conoce íntimamente y espiritualmente a Dios. El que permanece, pero el que practica el pecado no. Por eso, hermanos, que si uno de nosotros pecamos y persistimos por tercos, por no querer ceder a la voluntad de Dios, por no querer seguir la dirección de Dios, por no querer obedecer la palabra, porque me está privando, me está pidiendo que no haga lo que a Dios no le agrada, pero a mí sí me agrada y yo lo quiero hacer. Nos salimos de la comunión, cortamos la revelación de Dios en nuestra vida, bloqueamos el entendimiento espiritual y el pecado toma control de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y empieza a gobernar sobre nosotros. Y eso nos perjudica, hermanos. Nos perjudica porque frena nuestro crecimiento, frena nuestro avance en el propósito de Dios, frena el desarrollo de los planes de Dios en tu vida. ¿Se entiende? Por eso, hermanos, que si te equivocas, pecas, debes arrepentirte y arreglar tu pecado lo más pronto posible. Amén. Nosotros sí lo seguimos viendo y lo seguimos conociendo porque permanecemos en Él. Aleluya. En contraste, versículo 7, el que no permanece en Él, dice Juan, que vive engañado. Es una persona que vive engañada, que piensa que porque va a la iglesia es hijo de Dios, que piensa que porque va a la iglesia es cristiano, que piensa que porque va a la oración y porque participa de los estudios bíblicos está permaneciendo en Él. Cuando la permanencia en Cristo no radica en que yo sea fiel a una reunión o a una actividad de la iglesia. Permanecer en Él radica en que yo no practico el pecado. ¿Se entiende? En el contexto de la enseñanza del apóstol Juan aquí en la primera carta que le escribe. El que no permanece en Él vive engañado. Hay mucha gente engañada en la iglesia, hermanos. Mucha gente que vive engañada en la iglesia. Y está convencida inclusive que si Cristo viniese en ese momento se van a ir con Él. Pero hay gente que está viviendo con un pensamiento gnóstico. Que está viviendo bajo la influencia de un demonio, de un espíritu que lo tiene engañado, un espíritu de error, que le hace creer que puede salvarse aun cuando está practicando el pecado, porque Dios es amor. ¿No? Hay gente que le dice a otra, ¿no? Anda, vete a la fiesta, emborráchate, sal con tus amigas, toma. Mañana le pides perdón a Dios y Él te va a perdonar. Eso es un engaño. Eso es un engaño. No se dejen engañar, dice la palabra del Señor. ¿Y a quién se lo dice? A nosotros, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que permanecemos en Él. En contraste, el que permanece en Él no se deje engañar. Difícil que lo engañe. Si está permaneciendo, difícil que lo engañe. Difícil. Es difícil. Porque estás permaneciendo, estás en comunión, estás en relación. Él se está revelando por medio de su espíritu, por medio de la palabra, por medio de la adoración, buscando tú su presencia
Hay una dinámica de la revelación del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu dentro de tu espíritu. Cuando viene el error, lo disciernes rapidito por el Espíritu y no te dejas engañar. No, esto no es de Dios. Esto es del diablo, Satanás, no tienes parte ni suerte en mi vida. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Me doy media vuelta y huyo. Me voy. No me quedo, no me expongo. ¿Se entiende? Difícil de ser engañado si permaneces en él. Vamos terminando, falta poco, ten paciencia. Verso 8, en contraste con el que no permanece en él, dice el verso 8, miren, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Aleluya. El Hijo de Dios destruyó en la cruz todas las obras del diablo. Destruyó el imperio de la muerte. Destruyó al enemigo. El poder de la cruz. ¿Qué dice Juan de los que no permanecen en él? No tiene ningún problema de decirlo, ¿no? El mismo Señor Jesús lo dijo a los fariseos de escriba, ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuál era el deseo del diablo? Matar a Jesús. ¿Cuál era el deseo de los judíos religiosos? Matar a Jesús. Son del diablo, hermanos. Tenemos a gente en la iglesia que son del diablo. Santo Dios. ¿Y saben cuál es lo más complicado? Que los cristianos a esa gente le aplaude y le celebra su estilo de vida pecaminoso. Dice Juan que el diablo peca siempre porque esa es su naturaleza. Dice, peca desde el principio. Fue creado y pecó. Y desde ahí no ha dejado de pecar porque está en su naturaleza pecar. La naturaleza del diablo es pecar, practicar el pecado. Él practica el pecado siempre porque esa es su naturaleza. Por lo tanto, el que practica el pecado tiene la misma naturaleza del diablo, por lo tanto, está dominado por el diablo para que siempre esté viviendo en el pecado. Entonces, hermanos, escuchen bien. Si uno de nosotros peca y persiste en el pecado, le damos autoridad al diablo para que nos haga pecar más. Exactamente. Yo no sé si estás entendiendo esto en la dimensión que debes de entenderlo. Porque para la gente en la iglesia pareciera que el pecado no fuera grave. No fuera grave. Porque pecan con una facilidad increíble la gente. Y uno se entera de que está haciendo esto, que está haciendo el otro, que está haciendo aquí, que no quiere corregir su vida, que no quiere la cara. Yo digo, con una facilidad, ¿nacieron o no nacieron? ¿Entendieron o no entendieron? Claro, está hablando en contexto de cristianos. Claro, si hay alguien, claro, por supuesto, si hay alguien que está cometiendo pecado en la iglesia y lo está practicando, se da los pasos, las directrices que el Señor da para llevarlo a un arrepentimiento, ¿no? Y sea corregido y vuelva a la comunión de la iglesia. Pero si no se quiere arrepentir, ¿cuál es el paso? Dice, entrégalo a Satanás y expúlsalo. Para buscar, ¿no? Que el zarandeo de Satanás lo lleve a esta persona a un arrepentimiento y a volver al Señor y a la iglesia. Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Pero lo que Dios quiere que entendamos es la gravedad de lo que es el pecado en la vida de sus hijos. ¿Se entiende? En contraste, en el verso 7, el que permanece en el Señor, dice Juan, que practica la justicia. Practica la justicia, contraste al que no permanece, que practica el pecado. El que permanece en Cristo practica la justicia. Significa que vive habitualmente una vida justa, hermanos. ¿Y qué significa una vida justa? Es vivir de acuerdo a las demandas de Dios para sus hijos. Es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Las demandas de Dios fueron enseñadas por el Señor Jesucristo. Todo lo que está en la Escritura manifiesta cuáles son las demandas de Dios para nosotros. Y el que practica la justicia es aquel que tiene un estilo de vida basado en vivir de acuerdo a las demandas de Dios que están en su palabra. Si lo quieres más claro, es vivir como Jesús vivió. Jesús cumplió todas las demandas del Padre. Si tú vives como Jesús vivió, vas a cumplir todas las demandas del Padre. Amén. Eso es vivir una vida justa. Eso es practicar la justicia. ¿Se entiende? Te lo estoy aplicando en los términos más claros que el Espíritu Santo me enseñó ayer. Vivir habitualmente una vida justa nos lleva a ser rectos y puros como Jesús es recto y puro. Y Juan lo dice, miren en el versículo 7. Hijos míos, nadie los engañe. El que practica la justicia, ¿qué es? Es justo. Si practicas la justicia, vas a ser recto y justo. Así como Él es justo. Así como Jesús es recto y puro, tú también llegas a ser recto y puro si tú practicas la justicia en tu vida. Es decir, tu estilo de vida siempre tiene que desarrollarse porque vivas caminando y obedeciendo las demandas de Dios en su palabra. O vivas como Jesús vivió. ¿Se entiende? Eso es permanecer en Él. El que permanece en Él practica la justicia, dice Juan. El que no permanece en Él practica el pecado. Versículo 9, con esto terminamos. Dice, no es nacido de Dios el que no permanece en Él. Miren, cómo Juan llega a esta realidad y a esta enseñanza por la revelación del Espíritu. Le dice, el que practique el pecado no es nacido de Dios. No es nacido de Dios. No ha sido engendrado espiritualmente por Dios por medio de Jesús. No es hijo de Dios porque no ha sido engendrado por Dios y porque practica el pecado. Por lo tanto, Juan dice, si no son nacidos de Dios, son hijos del diablo. En contraste con el que permanece en Él, dice que el que permanece en Cristo sí es nacido de Dios, ha sido engendrado por Dios, es hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Verso 9, ahí mismo, la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? Es la vida de Dios, hermanos. La vida de Dios permanece en nosotros. La vida de Dios permanece en nosotros. La simiente de Dios es su vida espiritual que permanece en nosotros y tiene que ver con su naturaleza divina y tiene que ver con el Espíritu Santo que nos han sido dados y han sido puestos en nosotros y permanecen en nosotros, tanto el Espíritu Santo como la naturaleza divina de Dios, que es la vida de Dios, la vida espiritual de Dios. Mira, te lo voy a leer rápido. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice, por ellas
O sea, por la gloria de Dios y por la excelencia de Dios, por ellas, Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes, participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Pedro dice que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Dios nos ha hecho partícipes de su simiente, de su vida espiritual. La vida de Dios permanece en nosotros, porque Dios ha puesto en nuestro espíritu su naturaleza divina. Él ha puesto en nosotros sus cualidades. ¿Cuáles cualidades? La que él describe, Pedro describe en el verso 5 en adelante del capítulo 1 de su segunda carta. Dice, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad, el amor. Son las cualidades de su naturaleza divina, son las cualidades de la vida de Dios, son las cualidades de la vida espiritual de Dios. Y Juan dice que permanecen en nosotros. Y esa simiente, hermanos, es la que no le permite al Hijo de Dios practicar el pecado. Porque el nuevo hombre, donde está esta simiente de Dios, no peca y no practica el pecado. Tú no practicas el pecado porque la simiente de Dios se manifiesta y se revela por el Espíritu Santo dentro de ti. No te deja, no te deja, no te deja. Entonces la pregunta es, pero entonces, ¿por qué algunos cristianos ocasionalmente pecan? ¿Por qué? Porque una cosa es que se manifieste la naturaleza divina, se manifieste el Espíritu Santo para detenerte, para que no peques, pero tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir a esa ayuda que está fluyendo dentro de tu espíritu. ¿Me entienden? Tú decides. Decides bien, no pecas. No practicas el pecado. Pero la simiente de Dios nos ayuda, no nos deja, no nos permite practicar el pecado. El nuevo hombre, Cristo en nosotros, no peca, no practica el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Concluimos con el verso 2 y verso 3 que dice lo siguiente de Primera de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Hermanos, el Señor nos dice, nosotros que permanecemos en Él siempre, tenemos esta esperanza de ver a Cristo cuando Él venga. Aleluya. Eso tiene que ser como una motivación, como un motor, esa esperanza dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, para que tú siempre vivas perseverando en Él. Vivas practicando la justicia. Vivas teniendo un estilo de vida justa, que siempre está buscando obedecer las demandas de Dios, las demandas del Espíritu y vivir como Él vivió. La esperanza de ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él? Todos los días cuando oro le digo, Señor, que hoy yo me parezca más a ti. Que hoy yo me parezca más a ti. Que hoy me ayudes a vencer al viejo hombre. Que hoy me ayudes a negarme a mí mismo. Que hoy me ayudes a morir a la carne. Porque hoy quiero parecerme más a ti. Quiero ser como tú eres. Esa es mi esperanza. Esa debe ser tu esperanza. Y los que permanecemos en Él y vivimos con esta esperanza, siempre debemos buscar purificarnos.
Y aquí purificar en el contexto de Juan significaría siempre debemos buscar no practicar el pecado. Amén. Para ser puro como Cristo lo es. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y segundo, para concluir, verso 10 dice, los hijos de Dios se reconocen porque practican la justicia y los hijos del diablo se reconocen porque practican el pecado. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por lo que ha fluido por tu Espíritu, Señor. Que la palabra, Padre, que has predicado y has enseñado como tú has querido, Señor, te pido una vez más, abunde en nuestros corazones y que quede grabado en nuestro corazón, Señor, esa esperanza, Padre, que tenemos los que permanecemos en ti, los que practicamos la justicia, los que vivimos y buscamos vivir cada día, Señor, de manera justa, de manera piadosa, buscando, Señor, ser como tú lo eres, rectos y puros como tú lo eres, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que nos ayude tu Espíritu, Señor, a purificarnos a nosotros mismos cada día, buscando la muerte a la carne, buscando negarnos a nosotros mismos, diciéndole no al pecado y a las tentaciones de este mundo, de esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, para que tu propósito y tu voluntad se cumplan en nuestras vidas y para que Cristo en nosotros, el nuevo hombre, sea formado, se manifieste y Cristo viva su vida en nosotros y por medio de nosotros para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga.